el día de ayer estábamos hablando acerca de la regla del L'Hopital y el uso de esa regla basada en la derivada para evaluar límites. También empezamos a determinar los números críticos de una función como base principal para luego determinar los intervalos en los cuales la función crece y en los cuales la función decrece. Yo había quedado pendiente con alguien que me preguntó de determinar cuándo un número no era crítico. Creo que esa fue la última pregunta que me hizo alguien, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, entonces voy a utilizar la siguiente función, que es f de x igual a x sobre x menos 1. Esa función, que es una función racional o fraccionaria, me va a servir para explicarles otras cosas, como por ejemplo, recordarles, ¿verdad?, que en primer lugar, lo que nosotros debemos determinar de una función es el dominio de esa función. Entonces, si recuerdan, yo les decía el día de ayer que, vamos a ver aquí, les decía el día de ayer que para calcular el dominio de una función, lo primero que vamos a hacer es pues precisamente determinar qué tipo de función es. Entonces, la función de ayer era una función polinomial. Entonces, yo les decía que eso uno, con solo observar que los exponentes fueran números enteros positivos, inmediatamente se sabía que era una función polinomial. ¿Por qué es importante saber que era una función polinomial? Porque su dominio es el conjunto de todos los números reales. En el caso de una función racional, el dominio, ojo, son todos los números reales, excepto, miren que aquí sí hay excepciones, son todos los números reales, excepto aquel valor o aquellos valores que hagan cero al denominador. En este caso, yo creo que usted puede ver a simple vista con qué valor se hace cero el denominador. Vamos a ver si me dicen con qué valor de X el denominador se hace cero. Con 1. Correcto. Entonces son todos los reales excepto el 1. Los reales excepto el 1. Si usted no lo puede ver a simple vista, entonces yo le recomiendo que iguale el denominador a 0. Solo el denominador, porque al final lo que andamos buscando es un valor de X que haga 0 al denominador. Entonces usted iguala el denominador a 0 y despeja la ecuación. La ecuación pasa el 1 al otro lado y entonces la ecuación me queda X igual a 1. Y por lo tanto, entonces el dominio son todos los reales excepto el 1. ¿Qué va a significar eso? Que si, por ejemplo, dentro del problema que voy a resolver ahorita, me sale que un, entre comillas, número crítico es X igual a 1, no lo voy a poder considerar como número crítico, dado a que no pertenece al dominio de la función, que es una de las dos condiciones necesarias para ser un número crítico. Entonces, veamos qué pasa al momento de resolver el problema. El problema, una vez que se ha calculado el dominio, el problema sigue con la determinación de la derivada de la función. En este caso, como la función es una fracción, o en otras palabras, como la función es un cociente, entonces su derivada la tengo que calcular mediante la regla del cociente. Entonces, decimos, ¿verdad? Denominador por la derivada del numerador, donde la derivada de X es 1, menos numerador, que es X, por la derivada del denominador, que es 1, ¿verdad? La derivada de X menos 1 es 1. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Entre el denominador al cuadrado.
Y ahora vamos a proceder a simplificar el numerador. Entonces, el denominador solo lo copio. Vamos con la simplificación del numerador. X menos 1 por 1 nos da X menos 1. Menos 1 por X o menos X por 1 nos da menos X. Entonces, como pueden apreciar aquí, al ser una X positiva y la otra X negativa, se cancelan y me queda entonces que la derivada de la función es negativo 1 sobre X menos 1 al cuadrado. Y esa es la derivada de esa función. Y a partir de esa derivada es de donde yo tengo que obtener los números críticos. Entonces recuerden que los números críticos se obtienen determinando qué valor de x hace 0 a la derivada o qué valor de x hace que la derivada no exista. Entonces, cuando lo que tenemos es una fracción, el valor que hace 0 a la derivada es aquel valor que hace 0 al numerador. Por eso lo voy a señalar con la flecha señalando el numerador. Y en una fracción, para determinar qué valor hace que la derivada no exista, es aquel valor que hace 0 al denominador. Si hay algún valor que haga 0 al denominador, ese valor hará que la derivada no exista. Entonces, vamos a ver, aclaremos esta parte. Voy a buscar qué valor hace 0 el numerador. ¿Hay alguna manera de determinar un valor de x que haga 0 al numerador? Les pregunto. Igualándolo a 0. Por eso, pero No hay ninguno. acuérdense que para que un numerador se haga 0, lo igualo a 0 el numerador, correcto, y ahí tiene toda la razón. Pero para que se haga 0, tiene que estar la variable presente en el numerador. Pero eso no se puede porque no hay una variable. Exactamente. Entonces, en este caso, al no haber variable, significa que el numerador es una constante y por lo tanto no lo vamos a poder hacer 0. Entonces, decimos que por medio de este camino no vamos a encontrar números críticos. Entonces, voy a buscar números críticos por el otro camino. El otro camino me dice que la derivada no existe para qué valor de x. Entonces, la derivada no existe para aquel valor de x que hace 0 a la derivada. ¿Y por qué no existe? Porque si yo hay un número que me haga 0 al denominador, me quedaría la división de este menos 1 entre 0. Ustedes saben que la división de menos 1 entre 0 no existe o no está definida. Entonces, ayúdenme a identificar qué valor me hace 0 al denominador. 1. Es correcto, es fácil de determinarlo, ¿verdad? Y es el valor de x igual a 1. Aquí la conclusión sería que para x igual a 1, la derivada no existe. Para x igual a 1, la derivada no existe. Pero viene una pregunta más importante que esa. Y la pregunta es, ¿será, ya que x igual a 1 hace que la derivada no exista, ¿será x igual a 1 número crítico de la función? Sí. ¿Sí o no? No. Sí y No. 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 No, ingeniero. No, ¿por qué razón? Porque se hace 0 el denominador prácticamente y no me acuerdo cómo. Bueno, pero que se haga 0 el denominador, más bien Porque- es lo que se quiere, para que la derivada no exista. Pero ¿por qué razón el x igual a 1 no lo puedo Porque considerar? está en las excepciones del dominio de los reales, excepto el 1. Exactamente, aquí está el punto. No puedo considerar a x igual a 1, a pesar de que haga que la derivada no exista, no lo puedo considerar como número crítico porque no está dentro del dominio de la función. Y al no estar dentro del dominio de la función, por lo tanto, no es número crítico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, x igual a 1, le voy a poner la observación de que no es número crítico. Y entonces, la gran respuesta del problema, porque como las preguntas de los ejercicios es, ¿cuáles son los números críticos de tal función o determinen los números críticos? Entonces, en este caso, lo que tendría que contestar es que
la función no tiene números críticos. La función no tiene números críticos porque, como lo pudieron ver ustedes, aunque por un momento pudimos creer que x igual a 1 era número crítico porque hacía que la derivada no existiera, cuando venimos a revisar el dominio, vimos que no pertenecía al dominio de la función y por esa razón concluimos que no es un número crítico. Bueno, entonces eso es para la deuda que tenía de ayer para hoy de hacer un ejercicio en el que un valor no fuera número crítico. Ingeniero, Dígame. pero hay casos, le pregunto si hay casos en que si no existe la función, ¿siempre hay números críticos o no? Sí, o sea, es que aquí, por ejemplo, si en el numerador no hubiera sido una constante, sino que hubiera sido otra expresión, yo hubiera podido sacar números críticos por la parte del numerador, aunque en la parte del denominador no lo fuera. No fuera bueno. número crítico el denominador, pero sí hubiera podido sacar números críticos por la parte del numerador. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo quería preguntarle a ver si podía hacer uno de los de tarea. Ok, este de tarea que me va a preguntar ya tiene que ver con lo de que la función crece o decrece o solo exclusivamente de los números críticos. De los números críticos. Ah, bueno, vamos a ver. A ver si me lo dicta. Gx, Ajá. x elevado a la 6 quintos Sí. menos 12x Ajá. elevado a la 1 quinto. Ok, bueno. Interesante que me haya preguntado este también, porque hasta ahorita ya les mencioné que el dominio de una función polinomial es el conjunto de todos los números reales, que el conjunto de una función racional es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos valores que hacen cero al denominador, y este es otro tipo de función que no es polinomial porque sus exponentes no son enteros, ni mucho menos es una función racional porque no tiene forma de fracción, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo transformara esos exponentes de 6 quintos y 1 quinto, ¿en qué se me transformarían esos exponentes? En números negativos. No, ¿qué forma tomarían en el problema si yo no los quisiera escribir como 6 quintos y 1 quinto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un medio y un tercio, ¿en qué se les transforman esos exponentes? Un medio y un tercio. Una raíz cuadrada. En raíz cuadrada, correcto, y en raíz cúbica. Entonces, al ver aquí que dice 6 quintos y 1 quinto, y sabiendo que el 5 es el índice del radical, yo ya sé que estas son raíces quintas. Son raíces quintas, ¿verdad? Entonces, aquí es como que tuviéramos raíz quinta de x a la 6 menos 12 raíz quinta de x. Entonces, ven ahora la aparición de los radicales. Generalmente los radicales que más aparecen aquí son los de índice impar, como estas que son raíces quintas, o el x a la 1 tercio, que son raíces cúbicas. La cosa es que se prefieren las funciones de índice impar porque lo bueno que una raíz que tenga índice impar, como en este caso, se dice que su dominio es el conjunto de todos los números reales. Y realmente me gustaría quedarme hasta ahí nada más de explicar eso de las raíces, porque las raíces cuadradas es un tanto más complicado y son ejercicios que aparecen menos frecuente en los libros. Entonces, si el índice, si el denominador de los exponentes son números impares, su dominio son los reales, de inmediato. Así. Entonces ahora voy a proceder a calcular la derivada de esa función. Entonces la derivada sería 6 quintos
x a la 6/5 menos 1, pues 1/5, ¿verdad? Menos 1/5 por 12, 12/5, x a la 1/5 menos 1 sería negativo 4/5. ¿A todos les dio la derivada así? Sí, Inge. Sí. Sí. Bueno, ahora, una vez que tenemos la derivada así, puede ser que se venga lo más complicado, que no fue precisamente calcular la derivada, sino que es el simplificar esta derivada. Vamos a simplificar esta derivada. ¿Cómo? Pues lo vamos a hacer a través de la extracción de los factores comunes que hay en los dos términos. En primer lugar, vamos a buscar el factor común en los coeficientes. Entonces yo tengo 6/5 acá y 12/5 acá. Olvidémonos del signo, solo miremos los números así. 6/5 y 12/5. ¿Quién es menor de los dos números? ¿6/5 o 12/5? 12/5. 12/5. El menor entre 6/5 y 12/5, ¿cuál es? Entre 6/5 y 12/5. 6/5. Pues sí, porque 6/5 es como tener, es un número que es menor porque solo son 6, y de estos son 12, son más. Si usted divide 6 entre 5, el resultado va a ser más pequeño que si divide 12 entre 5. Entonces el menor es 6/5. Entonces, de los dos valores se toma el menor, en este caso que es 6/5. El menor de los dos, porque así es el concepto de factor común, ¿verdad? Que se toma el menor. Y ahora de las variables también se toma la variable de menor exponente. Entonces, entre 1/5 y menos 4/5, ¿cuál es la de menor exponente? Menos Negativo 4/5. 4/5. Claro, porque el número Menos negativo 4/5. siempre va, un número negativo siempre va a ser menor que un número positivo. Entonces, menos 4/5 aquí. Entonces ahora, ya que tengo el factor común, voy a proceder a dividir cada expresión entre el factor común. Entonces digo, 6/5 entre 6/5 se cancela. X a la 1/5 entre X a la 4/5, la ley dice, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces, al 1/5 del numerador, le voy a restar el menos 4/5 del denominador. Entonces, eso va a generar un signo positivo y por lo tanto, 1/5 más 4/5 va a ser igual a 5/5, que es igual a 1. Quiere decir que el exponente de esta x vale 1. Ahora voy a continuar con la división de este entre el otro. Menos entre más da menos. 12/5 entre 6/5 me da 2. 12/5 entre 6/5 nos da igual a 2. Y x a la menos 4/5 entre x a la menos 4/5 queda cancelado. De tal manera que la expresión nos queda así. Pero con el fin de obtener la mejor expresión de la derivada para el momento de determinar los números críticos, entonces esta expresión que tiene exponente negativo la voy a pasar al denominador para que se nos vuelva con exponente positivo. De tal manera, entonces, que nos quedaría el 6 arriba junto con el x menos 2. Arriba en el numerador. Y en el denominador nos quedaría el 5. Y este x a la menos 4/5, al bajarlo al denominador, nos queda x a la 4/5. Y esa es la mejor manera de representar a la derivada porque ya no tenemos exponentes negativos que nos pueden confundir, sino que ya todo está en términos de valores de expresiones con exponentes positivos. Entonces, aquí es donde les decía en el problema anterior que voy a determinar qué valor hace 0 a la derivada buscando qué valor hace 0 al numerador. Y voy a buscar qué valor hace que la derivada no exista buscando qué valor hace 0 al denominador. Buscando qué valor hace 0 al denominador. Entonces, vamos a ver si me pueden ayudar. Voy a poner esto aquí.
¿qué valor hace 0 a la derivada? Según ustedes, ¿qué valor hace 0 al numerador? 2. Ok, entonces voy a poner que es x igual a 2. Exactamente. La derivada se hace 0 si x vale doble. Aquí lo podemos ver con facilidad. 2 menos 2 es 0 y 0 por 6 se vuelve 0. Entonces, la derivada se hace 0 para x igual a 2. Ahora voy a buscar qué valor hace que la derivada no exista. Recuerden, y esto es muy importante que lo tengan claro, recuerden que para que una derivada no exista, es aquel valor de x que hace 0 al denominador. Entonces, a simple vista, sin hacer mucho despeje, porque a veces los despejes cuestan problemas, sin hacer tanto despeje, ¿con qué valor de x se hace 0 el denominador ahí? Con 0. Pero, Por supuesto, con x igual a 0. Porque miren que si yo sustituyo la x por 0, me quedaría 0 elevado a la 4/5 es 0. Y 0 por 5 me da 0. Entonces, es con el valor de x igual a 0. Ahora, ahorita aparentemente, tanto el x igual a 2 como el x igual a 0 son números críticos porque x igual a 2 hace 0 a la derivada y x igual a 0 hace que la derivada no exista. Pero para decir ya en forma de conclusión que realmente son números críticos, deben estar dentro del dominio de la función. Vamos a revisar cuál es el dominio de la función. Y como el dominio de la función son los números reales, significa que ambos valores pertenecen al dominio. Y como ambos valores pertenecen al dominio y uno de ellos hace 0 a la derivada y el otro hace que la derivada no exista, por lo tanto, la respuesta del problema es que los números críticos de la función, son esos que acabamos de encontrar, 0 y 2. Los números críticos son 0 y 2. No sé si tiene alguna pregunta para poderle ayudar. No, Inge, muchas gracias. Está bueno entonces, está claro. Sí, Está cabal, sí, claro. ingeniero. Está cabal. Gracias. Excelente. excelente. Puchica, qué bueno, no se imaginan cuánto me alegra porque a veces uno se va quedando con dudas, ¿verdad? Y el poder, pues, tener la oportunidad de aclararlas, que se siente bien, pues. Y es que hagamos bastante énfasis en esto que estamos terminando de ver el día de hoy, porque a partir del día de mañana voy a empezar a hablar ya de los ejercicios donde nos pidieron los intervalos donde la función crece o decrece. Y para ese tipo de ejercicios se necesita partir de los números críticos. Ahora imagínense ustedes, voy a usar la palabra críticos, ahora imagínense ustedes, ¿qué crítico sería que yo esté tratando de resolver esos problemas y tenga malos los números críticos? Ya prácticamente fallé, pues. Entonces, los números críticos deben estar bien claros cómo se obtienen y debe usted poder determinarlo, ¿verdad? Para que no tenga ninguna dificultad en los dos temas que siguen, que son los de función creciente y concavidad de una función. Lo de función creciente ya se los he ido adelantando en la plataforma, ¿verdad? Pero pues vamos a tener la explicación el día de mañana para que quedemos claros cómo determinar en qué intervalo una función crece, en qué intervalo una función decrece y hasta donde tengo subido los recursos en la plataforma, que todavía les pregunté acerca del criterio de la primera derivada, cómo se obtenía un máximo y un mínimo relativo. Eso lo vamos a ver mañana entonces con unos ejemplos. Por hoy creo que lo dejamos hasta aquí. Nada más invitarles, ¿verdad?, a que puedan repasar estos ejercicios que hacemos aquí en la clase para que puedan agarrar práctica. Y ya con estos, pues volver, si hay necesidad, volver a rehacer las tareas, ya no para mandármelas, lógicamente, sino para practicar en sus casas ya con un dominio
un poquito más fuerte del tema, ¿verdad? Así que una vez más, ha sido un placer poder compartir con ustedes, jóvenes. Pasen feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Bendiciones. Gracias, ingeniero, igual. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Amén, a la Señor orden. ingeniero. Sí, ingeniero. Adiós. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Ay, feliz Santa en la pila. Feliz cuarentena. No salga de la casa, hija.